Vuelve la información y el análisis. Sigue Mesa Central por Tele 13 Radio. De regreso en Mesa Central esta mañana, saludamos a nuestros columnistas de esta jornada. Daniel Mansuy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿cómo está Jorge Navarrete hoy día por Lucía Damer? Te entiendo que está. Efectivamente, ¿no? Aquí al pie del cañón haciendo la posta cuando corresponde. Excelente, muchísimas gracias por eso. Empecemos al tiro porque, mira, ya es tardón en este primer bloque, pero vamos a tener tiempo para desmenuzar. Partamos con tu joyita, Daniel Mansuy. Sí, yo creo que no puedo no destacar, quizás lo comentemos después, ¿no? Pero la diatriba presidencial contra lo que él llamó un columnista menor, digamos, convirtiéndolo de inmediato, si es que ya no lo era, en un columnista mayor, convirtiéndolo en interlocutor, columnista de esta radio, por lo demás, se refería a Francisco Covarrubias, por supuesto, y que entra en una larga historia de dimes y diretes, a mi juicio, bien inexplicable el presidente con la prensa, que primero nos dijo que no leía los diarios, ahora sabemos que los lee con tanta atención como para enojarse con columnas. Los columnistas comentamos lo que pasa, pero el presidente está en otro plano, no digo en un plano ni superior ni inferior, sino que distinto, no está para estar discutiendo con nosotros, está para liderar el Estado, liderar políticas públicas y hacer política, no discutiendo con quienes escriben o escriben en prensa. Y me parece que se suma ya una larga lista de episodios en las que el presidente no entiende la relación que debe entablar un presidente con la prensa, en la cual la crítica busca, digamos, ser constructiva y en la cual él tiene que tomar las cosas que le sirvan y no tomar las que no le sirvan, y una dinámica de hostilidad con la prensa que creo que no lo ayuda en nada a ser un mejor presidente, sobre todo, ¿no? Y que lo enreda en discusiones que son completamente irrelevantes para su labor, ¿eh? No porque sean irrelevantes las columnas, no seré yo quien diga eso, pero no es el presidente quien tiene que estar discutiendo con quienes escriben o escribimos columnas, digamos. Entonces creo que el presidente ayer mostró una falta de tino y sobre todo una muestra más de su extravío en su relación con la prensa, que a mí ya me parece a estas alturas preocupante, digamos. Y no porque crea que aquí haya necesariamente una amenaza, algo así como la libertad de prensa, porque no creo que el presidente esté jugando en esa cancha ni en ese tono, ¿eh? Sino el tipo de discusiones en las que suele entrar. Yo realmente lo encuentro completamente inexplicable. La que trataba de contener ese tipo de cosas porque sabe el costo que tienen es la ahora ex jefa de comunicaciones del presidente Boric, Tatiana Klima. No. Sí, trataba siempre de contenerlo, decirle al presidente no se meta ahí, porque no sale un día y al día siguiente el presidente se lanza con el columnista. ¿Algo que comentar? Es que tenía la misma joyita, por razones obvias. Francisco, además, es mi compañero habitual los días martes en esta radio y suscribo básicamente lo que ha dicho Daniel. A mí hay dos cosas que me dejan un poco más preocupado. Si el presidente lee o no la prensa es una cuestión que uno podrá discutir de su bondad o sus problemas. Sin embargo, parece que como sugería Daniel y como lo dijo el propio presidente de la República, sí la lee y por lo tanto hay detrás una relación extraña de amor y odio con la prensa. Por una parte suscribe de manera muy rimbombante que la prensa no tiene otra tarea que no sea incomodar el poder, y sin embargo cada vez que él parece incómodo con algo de la prensa reacciona de esta manera. Y lo segundo son los adjetivos calificativos. Estuvo muy de más lo de columnista menor. Además que es contraperformativo. Efectivamente. Si fuera menor el presidente no lo estaría mencionando. Claro, y además el propio presidente, según me he enterado, alguna vez recomendó una columna de Francisco. Entonces esta sensación de que eres mayor para lo que me gusta y eres menor para los desacuerdos tampoco honra ya no la tarea presidencial, sino la manera en que la manera más justa en la cual uno debería dirigirse o tratar con la prensa. Me quedo un segundo a propósito de lo que decía la Carola en el tema Tatiana Klima. Yo no conozco personalmente a Tatiana, pero la he venido siguiendo y en general tengo una súper buena valoración profesional de su trabajo. Aquí y en lo que hizo antes, con otros ministros y particularmente en el Congreso. Y hay dos cosas que
que son raras, extrañas y que hay que apuntar de su salida y que empiezan a ser un patrón. La primera tiene que ver con qué está pasando internamente en las relaciones profesionales y humanas, que las disputas llegan a niveles tales en el gobierno que la salida de una persona es rápidamente motejada, filtrada, llena de relatos y muchos de ellos no particularmente auspiciosos de la naturaleza humana, uno podría decirlo de esa manera. Y lo segundo, vinculado con lo mismo, el ex subsecretario del Trabajo se va en una acusación de comportamiento inadecuado, en un sumario que nunca sabemos en qué quedó. El de Previsión Social, Cristian Larraín. Sí, ahora... Que terminó interponiendo una acción legal contra el gobierno, contra el Estado. Efectivamente, después cuando sale Lucía Damer, esto se mezcla con filtraciones de cosas bastante bizarras que tampoco nunca lograron demostrarse. La misma Tatiana Clima, a propósito de un supuesto acoso laboral o maltrato, hay algo ahí. Gran clima laboral. Sí, bueno, nunca mejor dicho en este caso. Hay algo ahí que no está funcionando muy bien en las relaciones profesionales y personales. Hagamos una cosa, ya que los dos compartieron joyita y le entramos a este tema en estos primeros minutos, vamos a hacer la pausa para aprovechar la próxima media hora con el análisis de los temas en este último viernes del año 2023, junto a Jorge Navarrete y Daniel Mansuy. Conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio. Seguimos en la conversación de política y actualidad con Jorge Navarrete y Daniel Mansuy. Este último viernes del 2023, el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, estuvo aquí en el estudio más temprano y, entre otras cosas, reconoció que el indulto a Luis Castillo y la pensión de gracia a Andrés Fuica, es decir, a personas condenadas por delitos, han afectado al gobierno, pero como escuchábamos en los titulares, que eso no los distrae de el combate al crimen organizado y la delincuencia, y también dijo que la oposición no podía tomar este asunto como una excusa para no avanzar en legislación que ayuden en esta cuestión, solicitando que el presidente, por ejemplo, pida perdón o otras acciones que han venido desde la oposición. ¿Cómo ven que cierra el gobierno este tema, considerando que hace un año exacto el presidente Boric presentaba el indulto tan polémico? Jorge Navarrete. Bueno, siempre suponemos de manera peregrina, la mayoría de las veces, de que los finales de año son tranquilos, que no va a pasar nada y que nos vemos en marzo. Y el episodio que tú recuerdas generó un punto de inflexión bien importante, al punto tal que en un tema que se ha transformado en la primera prioridad del país, como la seguridad, la decisión que tomó el presidente por de pronto llevó al quiebre de un acuerdo que estaba bien avanzado con la oposición respecto de una cantidad de proyectos bien significativos en esta materia. Además, me parece a mí, puso una duda razonable respecto de la verdadera vocación que tenía el gobierno de izquierda respecto a los temas de seguridad, donde ya contrastaba con la forma y las maneras con la cual habían asumido en la oposición al anterior gobierno su relación con varios de estos proyectos, poniendo, insisto, un manto de duda de la credibilidad y la verdadera vocación para avanzar en esta materia. Y me parece a mí fue un golpe duro para el gobierno, que incluso terminó finalmente con la salida de la ministra Justicia, 2 acusaciones constitucionales entre medio, y que hasta el día de hoy, por razones obvias, sigue generando esquila. Yo creo que a todas luces, no solo lo de Luis Castillo, el indultar de esa forma en ese momento y sobre todo en ausencia de explicaciones más contundentes y más claras a la luz de una cuestión que parecía bien inentendible, generó un quiebre importante, al punto tal que, sin exagerar, te diría yo, la ministra Carolina Toá, que fue uno de los portentos para sustentar esta administración, a partir de ese episodio empezó a ser menos ministra del Interior y más ministra de Seguridad, con todos los costos que esto significa. Es decir, el hecho de que, suponemos nosotros, una ministra de ese calibre
libre importancia, no pudo haber estado en principio de acuerdo con los indultos, decisión que igual se adoptó, me parece generó un quiebre y una herida abierta hasta el día de hoy. Daniel Mansuy. Interesante lo que dice Pirincho, porque si es que eso es cierto, Carolina Toá fue una ministra realmente empoderada por unos pocos meses, porque ella entra a mediados de septiembre después del plebiscito, o sea, a principios de septiembre, unos pocos días después, ¿no? El plebiscito el 4, ella era entrado el martes 6 probablemente, miércoles 7 por ahí, ¿no? Pero fueron 3 meses, digamos, fueron 4 meses, y por tanto el daño a la ministra del Interior viene dado por el propio presidente por esa decisión que toma el último viernes de diciembre, hace exactamente un año, creo que fue viernes 30, si mal no recuerdo, en el que debemos haber estado aquí en la mañana diciéndonos, bueno, chiquillos, nos vamos tranquilos, digamos, y a las 2 de la tarde cae esto, ¿no? Y el presidente toma esa decisión ese día pensando, como esas empresas que despiden a la gente, que hice yo, el último viernes de enero, digamos, para que no se note mucho, el presidente tiene que haber estado pensando, digamos, de que esto el año nuevo lo iba a pasar, y la verdad es que no ocurrió así, porque ya el cambio de clima había sido muy profundo, porque esto es por decirlo así, yo sé que el término es polémico, en todo caso es disputado, pero lo empleo con términos con objetivos muy limitados, era la última esquila del octubrismo, ¿no? Porque el octubrismo precisamente se definía por la defensa de lo que había ocurrido, por la defensa de que habían luchadores sociales, digamos, que habían sido injustamente reprimidos. Recuerden ustedes que la convención también, una de sus primeras, el escándalo del primer día de la convención también tiene que ver con esto, no liberan a nuestros presos, ¿no? O sea, era una vieja demanda de ciertos sectores de la izquierda, o del sector a la izquierda de la izquierda, por llamarlo así, a los cuales el presidente siempre fue sensible, para los cuales tuvo oídos. Y eso ya se había acabado, y el presidente tomó esta decisión de todas maneras, que le significó estos costos y que los sigue pagando hasta hoy, porque cuando se produjo este indulto, lo que todos dijimos fue: el presidente se hace responsable políticamente, al menos no personalmente, pero políticamente, de lo que estos condenados indultados puedan hacer en el futuro si es que no se portan bien, que es exactamente lo que ocurrió con Luis Castillo. Por tanto, el gobierno aquí tiene un problema, pero que a mi juicio es mucho más amplio, ¿no? Que tiene que ver con la credibilidad o la construcción de un nuevo personaje, y esto vale tanto para el presidente como para su generación, ¿no? Y pasa lo mismo con lo que comentaba Paula Comandares un rato con SQM, digamos. Si tú das giros tan bruscos y tan radicales en corto tiempo, sin explicarlo, sin construir alguna identidad política nueva, la verdad es que es bien difícil que yo te crea, la verdad es que es bien difícil que yo crea o no crea, es completamente irrelevante, ¿no? Que los chilenos te crean, digamos, que ese personaje tiene alguna consistencia. De aquí ocurre exactamente eso, y uno puede valorar, incluso admirar los esfuerzos del subsecretario Monsalve por esto, pero la verdad es que son esfuerzos limitados, y es muy difícil que el gobierno sea reconocido por su consistencia en esta materia, aunque en algunas materias sus resultados sean positivos. Y algo que hay que decir, que es lo que el ministro creo que te lo partió diciendo al principio, no sé si es que al principio en alguna parte de la entrevista, que bueno, no estamos partiendo esta entrevista con la macrozona sur. Claro. Lo que es verdad. Hace algún año, hace algunos meses tenemos una situación más crítica a la que tenemos hoy día, lo que no significa que no hayan problemas, pero sin embargo a este gobierno le cuesta mucho que le sean reconocidos sus logros en esta materia, porque tiene un problema de credibilidad previo. Oye, Max Colodro, a propósito del acuerdo SQM-Codelco, opina que si este acuerdo con SQM lo hubiera firmado el gobierno de Sebastián Piñera, tendría más de 1 millón de personas en las calles. Pero recuerden el acuerdo con los chinos que quiso firmar Piñera, ¿no? ¿Se acuerdan que quiso hacer un convenio de litio con los chinos y que quedó una crema total por la política extractivista, por llegar a un acuerdo cerrado con los chinos y un largo etcétera? Sí. Bueno, esa es claro, hay un doble estándar más o menos evidente, pero hay una diferencia entre expectativas y realidad. Yo tengo la impresión de que hay una tremenda necesidad de dar buenas noticias y de instalar acuerdos que sabemos que no son fines en sí mismos, sino que instrumentos, pero la sensación, y probablemente en los últimos procesos electorales han confirmado esto, la sensación de desesperanza, de desgano, de sentir que estamos sembrando en el mar, para citar a Lucibel, y el desprestigio y la distancia de los ciudadanos respecto de la clase política de dirigentes, de nuestros gobernantes, de los legisladores, estriban la incapacidad de ponerse de acuerdo para cuestiones fundamentales y que impactan derechamente la vida de los ciudadanos. No he terminado de ver con detalle el acuerdo, pero me imagino que
el orden con que el oficialismo ha reaccionado tiene también que ver con esa necesidad, con mostrar que incluso en un escenario difícil, con un adversario más complejo todavía, es posible llegar a acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes y en definitiva para el país. Y eso es de tal envergadura que lleva un gobierno como este, que fue muy crítico con su generación anterior, incluso a propósito de Soquimich, y del efecto que esto tuvo en el financiamiento de ese grupo políticos que los actuales tanto despreciaban. Y vaya cómo son las cosas. Tenemos un acuerdo que podremos discutir en su mérito, pero que evidentemente establece un cambio de rumbo. Y aquí Daniel decía algo que a mí me parece importante. Cambiar de opinión no es una cuestión mala, por el contrario, incluso me parece puede ser un signo de madurez, puede ser un signo de mayor responsabilidad, del entendimiento de las dificultades y complejidades que significa gobernar. Sin embargo, la necesidad de explicarlo, de contextualizarlo, de dar razón de tus dichos, de por qué tan radicalmente has cambiado de opinión, es una cuestión importante para efectos de la credibilidad y probablemente eso ha faltado. Oye, hablemos de lo que está pasando en la oposición después. Una cosa muy breve antes, porque recordaba a Paula cuando vino Mariana Mazzucato y se bajó de un seminario en Siquimich. Si yo recuerdo bien, la famosa primaria donde se bajó el PS, ¿se acuerdan cuando estaba el Radical esperando en el Cervel ese día, digamos, día maravilloso, digamos? El Frente Amplio quebró la primaria porque no quería que se subiera el PPD, y el PPD, y la crítica al PPD era que estaba vinculado con el caso SQM, o sea, quebraron una primaria y en ese minuto la unidad de la entonces oposición por este tema, o sea, así de radical y identitario era este tema para ellos. Pero en fin, era solo para recordar eso. Oye, hablemos de lo que está pasando en la oposición a partir del triunfo del En Contra y de los parteaguas que se han intentado poner, dejando al Partido Republicano, que en un momento fue la estrella, más bien arrinconado, y con disposición de algunos de los dirigentes de la derecha más moderada a, por ejemplo, pactar con el gobierno en materia de reforma de pensiones. No sé si leyeron ayer una columna de David Gallagher en el Mercurio que decía: después del plebiscito, ¿qué es lo primero que se les ocurre a los políticos de derecha? ¿Aprendieron algo? ¿Se pusieron a trabajar en un gran programa de gobierno para sacar al país del atolladero? ¿Se les ocurrió hacerle un juicio político al ministro Montes, que además no tiene destino, por lo visto, no están los votos? Ya lo hemos discutido varias veces. A mí me extraña, especialmente en la oposición y en la derecha, que no sepan contar. Es decir, esta va a ser la quinta acusación constitucional respecto a la cual no tienen los votos. Se quejaron amargamente y con razón de las dos acusaciones constitucionales que se presentaron al gobierno anterior. Bueno, no hemos terminado la mitad del periodo y vamos en 5, así que se apuran el tranco, ya igualan el promedio para efectos de lo que tanto reprocharon y probablemente con algo de razón. A ver, era más o menos obvio una cierta disputa y cobrada de cuentas después del resultado electoral. Las victorias están llenas de padre y las derrotas son siempre huérfanas, y hay que buscar un culpable. Y después de unas 24 horas de furia, donde Silva culpó a Matei, donde Briones culpó a Silva, donde Sichel culpó a Kast, Hernán Larraín y Marcela Cubillo, donde Longueira los culpó a todos, donde la expresidenta del Consejo mandó a joderse a todos los que toman decisiones, sean de derecha, de izquierda, estén en el gobierno o en el Congreso, en fin. Después de 24 horas de furia la cosa parecía calmarse, pero subyace una tensión interna que es más o menos evidente, que se expresa entre otras cosas en esta carta que yo he criticado en otros lugares, de un grupo de dirigentes de derecha que enrostran cosas que son más o menos obvias. Sin embargo, a uno le hubiera gustado que eso se hiciera de manera previa, no solo posterior. Estoy haciendo una generalización, como todas bastante injustas, porque hay 4 o 5 personas en esa carta que sí lo hicieron, pero incluso en la última etapa de la campaña los niveles de hostilidad recíproco llevaron a un nivel de alineamiento que hace un poco impúdico, diría yo, que 4 días después se vea la luz con este nivel de claridad. Ahora, el punto que hace la Carola me parece interesante. La izquierda
no ganó nada con estos resultados, más bien estuvo a punto de perderlo todo, y lo que sí significó fue un cierto alivio, y quizás la disputa al interior de la derecha, que está escenificada en Kast y en su esfuerzo por marginarlo, pudiera generar algún espacio, más que por el convencimiento de lo importante de un acuerdo, por generar un punto de inflexión al interior de la derecha, cuáles están más dispuestos a colaborar y cuáles no, quiénes son las palomas y quiénes son los halcones. Y en la discusión en materia de pacto fiscal y de reforma previsional pudiera haber un espacio para eso. Ahora, Kast hace lo suyo, es decir, anuncia públicamente que quiere ser candidato y más encima que no quieren una primaria, y si muchos de nosotros tenemos la convicción de que la derecha debería gobernar en 2 años más, no tanto por sus méritos, sino que por los deméritos de quienes están gobernando, como viene siendo costumbre. Exactamente, como viene siendo costumbre, la pregunta es obvia, y es si de nuevo la derecha va a ser presa de este vértigo que cuando está a punto de lograrlo, se genera esta tensión, esta división, estas pugnas casi endémicas, de las cuales Gallagher probablemente hace referencia justamente en su columna también. Daniel Mansuy. Esto es lo que yo creo que debería ocurrir, pero no va a ocurrir. Yo le diría así, en la derecha hay 2 proyectos, hay por lo menos 2 proyectos. Y en política los proyectos compiten, y compiten por voto, y quizá uno podría preferir una primaria, pero la primera vuelta no es tampoco un pésimo momento para dirimir, digamos, quién tiene más votos. Lo que pasa es que la presión es dura para la centro derecha porque, por decirlo así, los proyectos que han ido por el centro o que han ido por buscar eso, la verdad es que le ha ido mal, digamos. Yo les tengo cariño a muchos de ellos, soy amigo de algunos de ellos, pero el esfuerzo político de Bópoli, la verdad es que no ha dado los frutos que uno hubiera esperado. O sea, si es que esa derecha, por los acuerdos, moderada, digamos, hubiera tenido éxito, de Bópoli sería un partido más grande de lo que es, la verdad es que es un partido muy pequeño, digamos, que de hecho ha ido más bien achicándose con el tiempo. Y por otro lado, el Partido Republicano, que hace 4 años no existía, hoy día tiene una bancada de diputados enorme, y el 7 de mayo obtuvo un resultado impresionante, y su candidato ganó la última primera vuelta presidencial. Entonces, esos 2 proyectos, a mi juicio, deberían distinguirse claramente para poder competir y para que el electorado pudiera definir, digamos, cuál es el hegemónico, y para eso a mí me parece sano que los proyectos se distingan, porque no son lo mismo, no es lo mismo Renovación Nacional que el Partido Republicano. Lo que pasa es que hay muchos vasos comunicantes entre los mundos, entonces es muy difícil poner el límite en algún lugar, ¿no? Ahora, esa disputa política debería darse, a mi juicio, con plena conciencia, y esto es lo que creo que no va a ocurrir, y por eso yo creo que es posible que las tendencias más autodestructivas se terminen imponiendo. Esa disputa se debería producir con plena conciencia de que el día siguiente a la primera vuelta, por decirlo así, se necesita mutuamente. La derecha no es capaz de construir mayorías excluyendo a José Antonio Kast, ni viceversa. Y no solo mayoría política para ganar una segunda vuelta, sino que algo que todavía es más importante a mi juicio en Chile hoy día, que es construir algo así como una mayoría parlamentaria alguna vez. Y por tanto, si Evelyn Matei, por decir que es la candidata que hoy día parece estar ahí, pero podría ser otra persona, si Evelyn Matei gana la primera vuelta y pasa a segunda vuelta, va a requerir los votos de José Antonio Kast para la segunda vuelta y los votos de los parlamentarios de José Antonio Kast cuando gobierne. Y eso es lo que no se puede perder de vista, que tienen que distinguirse por un lado, pero sabiendo que la construcción de mayorías va a requerir más temprano que tarde colaboración mutua, ¿no? Y ese equilibrio en la derecha es muy difícil, porque las disputas en la derecha me tocó vivirlas, digamos, como joven militante hace mucho tiempo. Las disputas en la derecha son terribles, digamos, pero joven militante UDI. Pero terribles. Yo militaba en la UDI en los años 90. En la época de José Antonio Kast, cuando Kast era diputado a fines de los 90, pero sobre todo cuando Renovación, el principal enemigo de nosotros los militantes de la UDI era Renovación Nacional, digamos, en un con sistema binominal además, ¿no? Pero era como el enemigo así, pero total, ¿no? Claro. Esas disputas se han moderado en algo. Estaba escuchando a Daniel y recordé que alguna vez en mi época de columnista escribí que las disputas al interior de la derecha se daban más en las páginas policiales que en la crónica política. Es decir, recordemos episodios bastante brutales como el del Piñera Yet y otros que justamente tenían que ver con esta tensión interna. Pero en las palabras de Daniel hay una fineza de carácter táctica que hay que resolver, porque la construcción de una mayoría política social y ampliar tu frontera exige mayores niveles de diversidad, y por lo tanto es obvio que tienen que convivir proyectos distintos.
La pregunta es cómo conviven proyectos distintos de manera tal de que puedan competir por el favor de los ciudadanos y sin embargo cuando tengan que enfrentar al gran adversario sean mirados como un todo. Y ahí la palabra primarias adquiere, o pacto electoral, adquieren una relevancia significativa, porque yo escuchando a Daniel, si es que por ejemplo transforman la primaria en la primera vuelta electoral, va a ser difícil tener un pacto parlamentario y por lo tanto, más allá de las heridas que dejan todas las campañas y para qué decir una presidencial, recomponer eso de cara a quien sea el triunfador no va a ser una cuestión fácil. Y sin embargo, lo más obvio debería ser distinguir esos proyectos al interior de una competencia previa en una primaria y con un pacto electoral y que fueran los ciudadanos, particularmente los ciudadanos proclives a la sensibilidad derecha, quienes tomarán la decisión. Pues bien, aquí pasa algo raro. Yo puedo estar leyendo muy mal el escenario, pero quien no quiere primaria es José Antonio Kast en principio. Y quien no se ha mostrado contraria a las primarias es Evelyn Matei. A mí me pasa completamente al revés. Si yo tuviera que aplicar la lógica y entendiendo que las primarias es una elección sobre tu claque, sobre tu base política de referencia y después la presidencial sobre un arco más grande, creo que tiene más posibilidades Kast en una primaria de ganarle a Evelyn Matei que en una elección abierta. Y al revés, Evelyn Matei tiene más posibilidades si es que el electorado es en general y no necesariamente respecto del público en específico de la derecha. Yo creo que eso obliga a hacer una pregunta que es muy interesante, que tiene que ver con el tipo de presión a la que está sometido José Antonio Kast, porque tiene presión, aunque a la gente izquierda le cueste creerlo, José Antonio Kast tiene una presión muy fuerte por su derecha, por una derecha mucho más ultrona, mucho menos institucional, digamos. José Antonio Kast, hay que recordarlo, fue diputado 12 años, llamó a Gabriel Boric a las 7 de la tarde el día que perdió, digamos, o sea, no responde al canon, digamos, de la ultraderecha que conocemos en el mundo. Pero la pregunta es esta: ¿tiene auténtica vocación de poder José Antonio Kast? ¿O tiene vocación de tener identidad con un proyecto político bien definido? Yo a veces pienso que ni él lo tiene demasiado claro, porque estoy de acuerdo contigo que si tuviera auténtica vocación de poder, tendría que ir a una primaria, digamos. Tendría que ir a una primaria para ya empezar desde ya a construir la mayoría, porque ya sabemos tan bien que ganar la elección es muy lindo y te sientes muy feliz por unas horas, te sientes muy feliz los 3 meses, que ese plazo absurdo que tenemos en Chile entre que media la elección presidencial y que asume el poder, pero el día 12 de marzo, digamos, ya está en problemas serios. Pero yo no estoy seguro que José Antonio Kast tenga una auténtica vocación de poder. O sea, creo que está dividido, digamos. Creo que tiene presiones sobre eso. Creo que ni él mismo lo tiene tan claro. Dicho eso, tampoco estoy seguro que, por decirlo así, la ampliación de la derecha hacia sectores más moderados o hacia los que descolgados de la centroizquierda, o lo formulo así para decirlo directamente, ¿el mundo de demócratas y amarillos estaría dispuesto a ir a una primaria con José Antonio Kast? No lo sé. Quizás sí. Bueno, por de pronto Polín no, si le creemos a su presidenta Gloria Hood. Claro, entonces ahí tienes un problema de si estás dispuesto, si es que todo el arco de la centro derecha está dispuesta a ir a esa primaria. Va a ser interesante mirar en todo caso el próximo año si es que hay un pacto por omisión en la municipal o no, que como por ser una elección unipersonal, a mí me parecería normal y esperable que hubiera algo así como un pacto por omisión en algunas comunas. Según el reporteo que yo he hecho, así va a ser. Pues las comunas donde los candidatos republicanos son evidentemente competitivos. O sea, tampoco le van a regalar como premio omitirse en demasiadas comunas, pero van con pacto por omisión con republicanos. Y Javier Macaya ha declarado, a propósito para complementar, esperamos apoyo a los mismos candidatos a alcaldes desde republicanos a demócratas. Eso es interesante porque denotaría una voluntad común de demócratas y amarillos hasta el Partido Republicano por propinarle una derrota a la izquierda ese día, porque todos sabemos que lo que ocurre esa noche, quién esté con qué cara, digamos, claro, predetermina en gran medida lo que ocurre en un año después. Oye, bueno, y a propósito del centro, perdón, puede ser anecdótico, pero también es bien simbólico de lo que está pasando en el centro, que algunos dicen que no está pasando nada, que la expresión de la gente de centro estuvo en el no voto, no voté en contra o voté en blanco, que fue alto en esta elección, pero es el hecho de que la Fundación Alemana Konrad Adenauer, histórica aliada, financista de la democracia cristiana en distintos momentos, invitó a amarillos, demócratas y Renovación Nacional a Alemania y excluyó a la DC por alejarse del centro político. Y su representante dice, estos 3 partidos son los que a nuestro modo de ver representan el día de hoy ese centro político aquí en Chile.
Esto es una noticia no tan nueva como parece. Las pugnas entre la Konrad Adenauer y el Partido Cristiano, especialmente en su conducción los últimos 10 años, han ido creciendo al punto tal que los últimos seminarios o cónclaves de la Internacional Social Cristiana han concurrido muchos partidos de derecha, incluyendo Renovación Nacional y otros, y esto no ha sido la excepción. Y por lo tanto no me extraña para nada. Quiero decir... ¿Es como excluir a la DC? Sí. Creo que eso es nuevo. No, puede ser que eso en particular sea nuevo. Pero iban hacia allá, o sea, para explicarlo brevemente, para la democracia cristiana, para explicarle a un demócrata cristiano alemán que un demócrata cristiano chileno puede estar de algún modo aliado con el PC, es algo incomprensible para un DC alemán, que es un partido de centro derecha básicamente. Exactamente, es que ese es un punto interesante. La DC tiene una expresión internacional un tanto distinta a lo que ha sido en Chile, y lo que ha sido en Chile en términos históricos. Estamos hablando del partido de la sindicalización campesina, de la promoción popular, de la chilenización del cobre, la cuestión social, en fin. Siempre fue más un partido aquí de centro izquierda que de centro derecha, pero lo interesante aquí tiene que ver con algo que también se ha puesto sobre la mesa, y es cuál es la verdadera relevancia de estas expresiones de centro en términos electorales. ¿Verdad que no han tenido la oportunidad de medirse? Que algunas de ellas se están constituyendo como partido. Se ha hecho mucha sorna durante esta última hora de que en la elección de la directiva votaron 290 personas. De amarillo. Y los porcentajes y votos que obtuvo cada uno. Y esta pudiera ser una buena prueba. Sin embargo, existe la intuición que yo comparto, que su rentabilidad comunicacional sobrepasa con mucho su poder electoral. Está sobredimensionado. Claro. Pero las elecciones son las que mandan y los ciudadanos son los que deciden, y ya lo veremos. Ahora, a propósito de lo que decía la Carolina, es absolutamente prioritario un pacto electoral para la derecha, entre otras cosas. Por ejemplo, piensa en la elección de gobernadores. Si tú no vas en un pacto, prácticamente lo puedes perder todo. Y la derecha tiene muchas posibilidades de que le vaya bien, entre otras cosas porque la última vez le fue muy mal. De los 15 gobernadores solamente ganó uno. Entonces cualquier avance va a ser visto como una gran proeza. Claro, exactamente. ¿Daniel? Sí, o sea, por ahí va la cosa, y yo creo que va a haber que fijarse en lo que ocurre, en cómo se desencadena la dinámica para la municipal, porque esa municipal es muy definitoria de lo que pase después, y también porque al gobierno, y esto a ver si es que nos ayuda también, algo que insinúa Pirincho, ¿no? Si generamos un clima que permita algún tipo de acuerdo, en el sentido de que la municipal es en octubre, por tanto el clima político va a empezar a cambiar a mediados del próximo año, en mayo, por decirlo así, y por tanto el espacio que le queda al gobierno ya empieza a ser bien limitado entre el verano y la municipal. No tenemos 3 años más para llegar a acuerdo, tenemos unas pocas semanas, unos pocos meses, y habrá que ver si es que esta derecha que se quiere distinguir o que quisiera distinguirse del Partido Republicano, eso se traduce políticamente en una voluntad de llegar a acuerdos, y si es que en el gobierno también hay espacio para ir a buscar los acuerdos con esa derecha, porque lo que hizo la ministra Jara después del plebiscito, un anuncio en reforma de pensiones que era evidente que no tenía ninguna viabilidad, a mi juicio fue un paso en falso, y más bien se retrocedió que se avanzó con eso, digamos. No era el momento del gobierno para capitalizar tan directamente, sino para ir a conversar, digamos. Y por supuesto que el acuerdo en pensiones a esta altura es como la madre de los acuerdos, digamos. Requerimos un acuerdo en eso, y la clase política todavía no llega a ese acuerdo. Si no llegamos a ese acuerdo durante el primer semestre del próximo año, no va a haber acuerdo durante este gobierno. Y yo creo que a la derecha, y esto lo he dicho muchas veces, paradójicamente le conviene cerrar este tema ahora, porque si no le va a caer, digamos, si es que eventualmente gana la presidencial, y ya sabemos lo que podría ocurrir ahí. Pero no sé si van a estar ese clima en las pocas semanas disponibles para esto de marzo y de abril, creo yo. Daniel Mansú y Jorge Navarrete en la sección de los columnistas de este último viernes del año. Vamos a los recomendados en el tiempo que nos queda. ¿Recomendado, Jorge? Yo no tenía un recomendado especial, y no porque haya venido de emergencia hoy día, sino porque me parecía que en el último programa del año, quizás la recomendación para todos es que tengamos mejor 2024. Este ha sido un año duro.
no solo en términos políticos, tóxico, a ratos poco esperanzador, no solo de nuestros dirigentes, sino también del comportamiento de los ciudadanos, sino que en lo económico y social fue probablemente uno de los peores años de los que hemos tenido en la última década, incluyendo, diría yo, la pandemia, donde quizá había más holguras por parte del aparato público que permitieron en algún sentido aguantar y poner un colchón a las penurias y a las desesperanzas de muchos ciudadanos. Este ha sido un año difícil, hay gente que lo ha pasado muy mal, y de verdad desde esta modesta posición pedir y desear que el año 2024, con el esfuerzo de todos, de la clase política, del mundo privado, de quienes tenemos el inmerecido privilegio de opinar muchas veces en el espacio público, podamos contribuir todo a que especialmente esas personas lo puedan pasar un poquitito mejor. Daniel Mansuy. Me sumo a todo lo que dice Jorge, por supuesto, y quería recomendar una novela muy breve que me leí en los últimos días, pero que la encontré maravillosa, fascinante, una novela española de la posguerra, Elena o el mar del verano, de Julián Ayesta, publicado por Acantilado, una prosa exquisita, muy corta la novela, pero muy breve, pero el tipo narra de un modo que realmente... ¿El título? Elena o el mar del verano, de Julián Ayesta, una novela del año 52, debe tener 80 páginas, no más que eso, se deja leer con mucha facilidad, mira, y la antigua capacidad narrativa del autor para contar cosas, digamos, realmente impresionantes. Me cautivó esta novelita, casi una nouvelle, como dirían los franceses, pero precioso el libro. Está publicado por Acantilado, preciosa edición, como siempre, trabaja muy bien. Elena o el mar del verano, de Julián Ayesta, lectura tranquila de verano, una gran pequeña novela. Oye, dos datos a propósito de lo que decía Pirincho. Se conoció la última cifra de desempleo por la encuesta nacional de empleo septiembre-noviembre en un 8,7. Se ubicó la tasa de desocupación en Chile. Eso implica un aumento de 0,8 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. Implica una baja, sí, respecto del trimestre anterior, pero se consolida como alta la cifra de desempleo todavía en nuestro país. Y en un tono muy distinto, quiero hacer mi propia recomendación, porque hace más o menos una semana, un poquito más, llegó a Netflix un documental, una película en realidad, de un director chileno que se llama Cristóbal Valenzuela. Se llama Isla Alien, que no sé si han escuchado de eso. Alien, ¿no? Isla Alien. Cuenta la historia, trata de reconstruir una cuestión que es como entre mito y realidad de la existencia de una eventual colonia extraterrestre en la isla Friendship, en el sur del país. Y su relación ahí con el contexto de la dictadura. No quiero dar más datos porque puede ser spoiler, pero es realmente alucinante e inesperada. Y más encima vamos a entrevistar a su director Cristóbal Valenzuela en Siempre Soy, en la edición que se sube hoy a nuestras redes. Isla Alien en Netflix, porque antes estaba en Mirador, que en Onda Media, como en plataformas locales. Pero ¿cómo será de buena que Netflix la subió? Pantalones largos para Isla Alien. Isla Alien. Oye, y todas las columnas de Covarrubia, por supuesto, recomendadas, ¿no? A esta altura. Viste que en la revisión del tweet, de los tweets antiguos del presidente, el mismo presidente recomendaba, sí, claro, en marzo del 2019 una columna de Covarrubia contra la rebaja de la edad de imputación penal, en fin. Así las cosas. Muchísimas gracias a los dos, que tengan un excelente año nuevo. Muy feliz Nos año vemos para todos. el próximo año. Un abrazo grande. Gracias, buenos días. Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.